Que digamos entonces que una vez solventado cualquier problema de conexión, bueno, descargamos nuestro editor de código Atom, lo instalamos y bueno, acá lo tenemos la interfaz muy común de cualquier editor, pantalla en negro. Nada, le damos File, añadimos digamos, una carpeta de proyecto donde vamos a almacenar todos nuestros documentos, la que ustedes quieran, en su directorio de su computadora personal. Yo elegí esta, le di seleccionar carpeta y es aquí donde vamos a tener nuestros documentos, ¿no? Para empezar, ya sin más preámbulo, ya una vez dicha la parte teórica, empezamos, ¿no? Creamos un documento HTML, nuestro documento principal. Yo lo voy a llamar index.html. Es algo, en este caso, el nombre de este documento es totalmente arbitrario, o sea, pueden llamarlo como quieran, siempre y cuando sigan ciertas pautas. No pueden llamarlo index2 con por ejemplo, esto nunca se va a ver, no es posible, espacios en medio del nombre. En tal caso, si quisieran llamarlo index2 por alguna razón, bueno, index-2. Igualmente no es que van a usar acentos, ñes o caracteres raros, no. O sea, en este caso, bueno, simplemente index.html. Fíjense cómo, por ejemplo, la función del editor de código que me autocompleta, ¿no? Él me ahorra de escribir todo esto, correcto. Es por eso que también recomiendo este editor en específico, más allá de que hay plugins que te ayudan a redactar mucho menos código y el editor hace muchas cosas por ti, ya sin necesidad de instalar ningún plugin para no confundirnos como estamos empezando. Ya mira que fácil, ¿no? Simplemente HT, boom, enter, ¿no? Y él te crea la estructura básica general del documento. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una declaración doctype. Esta declaración doctype es la que, digamos, él está diciendo que este es un documento HTML. Todo documento HTML o que use este lenguaje va a tener como primera línea esto, ¿no? Doctype HTML es la declaración. Igualmente, acá se abre la etiqueta HTML. Fíjense que la mayoría, no todas, pero poco a poco lo iremos viendo, pero la mayoría de las etiquetas HTML abren y cierran, correcto. Tal es el caso de body, la propia etiqueta HTML, title, head, todo eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí dice lang English, correcto. Tiene que ver con los caracteres que vamos a utilizar. Por ejemplo, digamos que vamos a hacer una página web para personas que hablen árabe o hebreo o ese tipo de lenguaje. Aquí ya implicaría otro tipo de configuración, ¿no? El tema de lo que son los caracteres es acá. Realmente esto hace referencia a los caracteres, ¿verdad? Esto al lenguaje y esto a la dirección en la cual está el texto. Por ejemplo, nosotros acá en Occidente escribimos de derecha a izquierda, ¿correcto? Left to right. De izquierda a derecha, quiere decir de izquierda a derecha, left to right. En el Medio Oriente es al revés, de derecha a izquierda. Ok. Bueno, aquí title, fíjense, aquí tenemos nuestra etiqueta head. La etiqueta head, ¿qué es lo que va en la etiqueta head? No se confunda con, por ejemplo, la etiqueta header, de las cuales ya les mencioné. Son distintas etiquetas. En este caso la etiqueta head, aquí va, digamos, un poco lo que es la metadata o ciertos datos que forman parte de la configuración de nuestro documento, como ya les comenté, los caracteres. En este caso utilizaremos estos caracteres. La etiqueta title, ¿verdad? Es también importante en todo lo que tiene que ver con SEO, con ya lo que les hablé, ¿no? De los buscadores. Entonces, bueno, aquí simplemente, bueno, le ponemos un nombre a nuestra página, qué sé yo, práctica 1, por ejemplo. Eso depende ya del proyecto y todo eso. Igualmente acá empezaríamos a hacer referencia a otros documentos, como ya les había comentado en la parte teórica de este tutorial,
abrimos una etiqueta link. Aquí, bueno, mira, ustedes ponen el nombre de la etiqueta, se llama link, le pueden dar a tabulador, botón tabulador, o bueno, en este caso usando este editor de código, cuando él te lo sugiere, digamos, X, cualquier etiqueta, en header, tú estás escribiendo y el editor te sugiere cuál etiqueta es, le das enter, ¿no? Y automáticamente él la crea, correcto. Chévere, bueno, necesitamos un documento CSS para empezar a darle estilo a nuestro documento. Mira, le damos, bueno, primeramente le damos view, pans, split right, para ya empezar a tener doble vista acá. ¡Ey, no! Momento, por favor. Pans, split right, correcto. Ok, bueno, nada, vamos a crear ya en nuestra carpeta, esta es nuestra carpeta de proyecto. Vamos a crear entonces una subcarpeta, new folder, que la vamos a llamar en este caso CSS, porque vamos a almacenar todos nuestros documentos CSS. Por ejemplo, entonces en esa carpeta nos paramos ahí, le damos new file. Igual, en este caso es arbitrario el nombre. En este caso, bueno, llamémosle style.css. Llamémoslo de esa forma. Lo vamos a tener acá, correcto. Acá. Entonces tenemos nuestro documento HTML aquí, nuestro CSS acá. Entonces empezamos a hacer referencia aquí. ¿Qué ponemos aquí? la ruta dentro de nuestro directorio, donde se encuentra ese documento al cual hacemos referencia. En este caso se trata de style.css. Entonces aquí tenemos, digamos, este es nuestro directorio del proyecto. Entonces tenemos index.html aquí. Nosotros queremos apuntar a este documento. Entonces, ¿qué hacemos? CSS, que es la carpeta, correcto. Nuestro documento index.html, hacemos referencia a la carpeta, slash, porque ya entramos en ese subdirectorio, style.css. De esa forma ya hacemos referencia a este archivo, donde vamos a tener nuestros estilos, ¿no? Ok, vamos a empezar ya, le damos clic acá, nosotros le damos clic acá, donde está el nombre del documento, y él va a copiar la ruta de nuestro documento index.html. Le vamos a cerrar esto. Entonces, una vez copiada esa ruta, le damos control V chiquita, correcto. No es eso. De nuevo, copiamos y pegamos. Ahora sí, muy bien. Pegó la ruta completa. Este es nuestro documento. Obviamente no vemos nada porque no hemos hecho absolutamente nada. Entonces, aquí vamos a empezar a ver nuestros cambios, todo lo que hagamos. Vamos a estar siempre intercambiando, mira, entre el editor de código y el navegador para ver lo que estamos haciendo, ¿no? Vamos a empezar, por ejemplo, yo les hablaba previamente de el modelo de caja en el cual está basado el diseño web. Entonces vamos a verlo ya en lo que es eso en la práctica, qué significa eso, para que empecemos a tener una noción más clara. Bueno, vamos a crear en este caso, vamos a crear una etiqueta no semántica, div, X, no nos importa. La creamos, adentro creamos otro div, ok. ¿Cómo nosotros vamos a estilizar estos elementos que son cajas? Vamos a empezar a darle estilo, a darle, tú sabes, riqueza visual. Nosotros vamos a asignarle a los elementos una clase cuyo nombre es arbitrario, que queramos, ¿verdad? Vamos a llamar a este elemento externo, vamos a llamarlo container, nos gustó ese nombre, container. Bueno, y tenemos otro elemento aquí, llamémoslo element1, por ahora es algo arbitrario, me gustó ese nombre, se lo quise poner, y quiero crear otro que se llame element2, correcto. Entonces, element1, vamos a ponerle algo de contenido a ese element1, no sé,
Hola, amigos míos. Ok, ese es el contenido de nuestra caja, de nuestro elemento 1. Entonces, hacemos referencia, ok, este atributo, o sea, estas son etiquetas HTML, toda etiqueta HTML tiene atributos. Por lo menos una clase es un atributo. En este caso, el valor de ese atributo es container. Aquí element1, element2, ¿sí? Entonces, nosotros en el documento style.css, una vez que ya está bien referenciado aquí, nosotros vamos a empezar a asignarle estilos a esas clases. Hacemos referencia a esas clases. ¿Cómo le hacemos referencia a una clase en nuestro documento CSS? Una clase es un punto. Punto element1 tiene la siguiente sintaxis. Pongan atención. Abrimos corchetes. Y es aquí donde nosotros vamos a empezar a asignar nuestros estilos. ¿Correcto? Entonces, ese element1 nosotros de repente queremos que tenga un fondo. Que tenga un fondo, background. De repente queremos que azul, blue. Ok. Por ejemplo en Atom, yo le doy control C, no. Control al C. ¿Qué es esto? Uy, esto tiene que ver con el software que estoy usando para grabar esto. Bueno, no importa. Ok, entonces él nos empieza, nos sugiere estos colores, ¿no? Una interfaz para lo que han usado otros programas de diseño, etcétera, estarán ya familiarizados con esto. Entonces, bueno, nada, cogemos ese color, le damos enter, ahí está el código de ese color. A ver, salvamos, control S, actualizamos acá. Fíjense, hola amigos, ¿sí? Ok, vamos a seguirle dando. Yo voy a hacer cosas aquí, se las voy a ir explicando, ¿ok? Entonces de repente queremos, ya tenemos que el fondo es ese color, queremos que el texto, color, background, hace referencia a el fondo, color, al texto, que está en este elemento. Ok, color, queremos que el color sea blanco. Este es el código para blanco, como podemos también decirle white. En este caso, bueno, el código para blanco es FFF. Ok, salvamos, actualizamos. Ok, ahí está. Entonces, yo les hablaba hace rato, ya empezamos con lo que es estos estilos que tienen que ver con el modelo de caja. Ya les comentaba, padding. Vamos a ver, padding. Digamos que queremos un padding de, no sé, 19 píxeles. Salvamos, actualizamos. ¿Se dan cuenta? O sea, el padding trata de el margen interior de nuestro elemento, ¿no? O sea, el espacio que entra el contenido y el borde de nuestra caja, ¿no? Del elemento externo. Perfecto. Ok. Bueno, ok, ¿qué podemos apreciar hasta ahora? Fíjense, vamos poco a poco, ¿no? Vamos poco a poco. Podemos ir, bueno, podemos agregarle un border, se llama la propiedad. Digamos que un borde de 4 píxeles, que sea sólido y que sea color, no sé, rojo. Se va a ver horrible, pero no importa, es para ilustrarlo bien. Sí, un poco navideño quizás. Bueno, nada, ahí es la propiedad borde, padding, border y la propiedad margin, en este caso margin. Bueno, margin, digámosle margin top, ya lo voy a explicar. Queremos bajar un poco ese elemento, digamos que queremos un margin top de, no sé, 30 píxeles. ¿Ves? Ahí empieza empezamos a hacer uso de esas propiedades CSS, ¿correcto? Entonces, fíjense cómo este elemento, él ocupa el 100% de su contenedor, ¿no? Él está dentro de un contenedor o un elemento externo que nosotros quisimos poner una clase container. Entonces, él agarra el 100% del ancho de su contenedor. ¿Por qué es esto? Fíjense.
hasta ahora hemos visto estos estilos margin, border y padding, ¿okay? Son los que componen digamos el ancho de nuestra caja, de nuestro elemento. Y todo esto obedece también a una propiedad llamada display. La mayoría de los elementos, voy a actualizar esto, voy a quitar esto. La mayoría de los elementos HTML obedecen a, digamos, tienen por defecto el valor display block, correcto. Tal es el caso de div y el comportamiento de las cajas que hemos visto hasta ahora. Fíjense que si yo configuro aquí display block, no ocurre absolutamente nada porque ese es el valor por defecto de nuestra caja, nuestro div, correcto. Él ocupa toda la anchura, como ya les decía. A ver, hay igualmente otros valores, por ejemplo, podemos crear aquí una etiqueta spam. La etiqueta spam es una de esas etiquetas que por defecto ya su comportamiento cambia, ¿no? Ya no se trataría de un elemento block, sino un elemento en línea, display inline. Es la propiedad por defecto para esa etiqueta, correcto. Podemos ahora mismo, la podemos referenciar. Fíjense que hay varias formas de referenciar un elemento. Hasta ahora lo hemos hecho a partir de clases, que en mi opinión es lo recomendable, ¿no? Porque tenemos más control sobre los elementos, eso lo iremos viendo poco a poco. Pero bueno, en este caso, como la única etiqueta spam que tenemos es esta, bueno, vamos a referenciarlo de esta forma. Vamos a decirle que va a tener un fondo color, no sé, violeta, ¿sí? Ahí está. Fíjense que es un elemento que, a diferencia, aquí empezamos a ver ya más claramente la diferencia entre uno y otro. Fíjense que mientras el elemento block ocupa el 100% de su contenedor, el elemento inline, él va a ocupar lo justo y necesario para enseñar a digamos, su contenido. Veamos esta palabra, una palabra corta, ¿verdad? La que está encerrada en la etiqueta spam. Eso es lo que abarca, ¿no? Eso es lo que abarca el elemento, más nada. Él no va a abarcar el 100% como si lo hace su elemento padre o contenedor. A ver, vamos a seguir, vamos a graficar esto mejor. Tenemos un elemento, yo creo aquí un elemento 2, ¿verdad? Vamos a element2, ¿verdad? Clase element2. Vamos a decirle que tengo un fondo azul con un padding. Fíjense que algo que les quería decir es que propiedades como margin o padding, fíjense que aquí utilizamos fue margin top. Por ejemplo, está la propiedad margin, solo margin. Entonces esa propiedad, ella de una sola vez configura el valor de varias propiedades. El caso de margin top, margin left, margin right, etcétera, ¿no? O sea, son, digamos, los márgenes de un elemento, digamos, en sus caras, ¿no? Sus cuatro lados, correcto. Entonces, en este caso, bueno, es nada más margin top. Digamos que queremos un margen de 19 píxeles, ¿sí? Un padding, fíjense que igual aquí él me recomienda, me sugiere padding left, padding right. Bueno, queremos un padding aplicado a todos sus lados, en este caso, no sé, 15 píxeles. Color del texto, blanco. Ok, fíjense, ajá, vamos a ver aquí nuestro elemento inline, spam. Vamos a darle un padding exagerado para enseñarles algo. Es más fácil verlo que explicarlo. En este caso, digamos un padding, no sé, 500 píxeles. Fíjense. Bueno, 200, bueno, ajá, okay. El hecho es que, o sea, él, digamos,
fíjense cómo él desborda su elemento padre. Desborda su elemento padre, incluso pasando por encima de este elemento. Pero es como, digamos, es como que él abarca más espacio, pero nadie se entera. O sea, no hay los elementos no se reposicionan, no varían de, digamos, su apariencia, no se mueven. O sea, él es más grande, pero nadie se entera de eso. Ahora veamos la diferencia. Si este elemento que por defecto es display inline, es un elemento inline, digamos que ahora va a ser un elemento en bloque, vamos a decir que es un display block. Ahora miren la diferencia. Miren la diferencia. O sea, ya cuando es un elemento en bloque, él ya ocupa el ancho, el 100% del ancho de su contenedor, como ya les venía diciendo, a tal punto que hace que su elemento padre, su contenedor, digamos, se vuelva más crezca, ¿no? Crezca para poder contenerlo a él. Fíjense que en el caso de inline, él desbordaba su elemento, a su elemento padre, lo desbordaba. Aquí no lo desborda, sino que su elemento padre digamos, aumenta su tamaño, crece para contenerlo a él, ¿sí? Y hay un reposicionamiento de los elementos. Vean cómo este elemento en bloque que teníamos acá ya pasa a estar más abajo, o sea, él ya arrima a todo el mundo, digamos. Entonces se puede decir que una diferencia entre el elemento, fíjense cómo aquí yo comento, ¿no? Aquí, a ver, uno puede hacer comentarios. Imagino que depende de la configuración de su teclado. Yo aquí en mi teclado yo pongo control / yo puedo poner aquí un comentario, elementos en línea, sí, un comentario, digamos, para bien sea que otra persona vaya a ver nuestro código y queramos documentar algo aquí para que se entienda, un recordatorio para nosotros mismos. En este caso, bueno, yo no quiero borrar esto porque estamos aquí jugando con las propiedades, yo simplemente lo comento y ya deja de estar, digamos, activo ese estilo, ¿no? Ok, entonces otra vez vuelve nuestro elemento, vuelve a ser un elemento en línea. Entonces fíjense cómo al ser un elemento en línea, una clara diferencia que podemos notar es que tiene mucha menor incidencia, digamos, en el layout o en la diagramación, en el reposicionamiento de los elementos. Cuando es un elemento en línea no es tan influyente, digamos, porque aun cuando veamos que esto se volvió más grande por el padding que le dimos, aquí, bueno, este es a ver, o sea, virtualmente él sigue siendo un elemento que sigue ocupando el mismo espacio, digamos. Él sigue siendo un elemento ahí chiquitico, más allá de su apariencia ahora, ¿no? Tiene mucha menor incidencia, es más limitado en ese aspecto. ¿Qué otra cosa podemos ver de los elementos en línea? Vamos a darle un margin top exagerado. Vamos a decir margin top 2000 píxeles. No pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Podemos notar como la propiedad, no tenemos total dominio sobre este elemento en línea. Fíjense que el margin top no hace ningún tipo de efecto en él. Vamos a decir que tenga un margin de 300 píxeles, pero ya no va a ser top sino left. En este caso sí, el margen horizontal, si digamos, si obedece a lo que pongamos acá, ¿no? Si obedece, correcto. ¿Qué más? Bueno, vamos a quitar esto un momento, el padding. Vamos a darle digamos, una anchura explícita. 9000 píxeles. No pasa nada. Hey, la altura de ese elemento. Igual 9000 píxeles. No pasa nada. Ok, es un elemento sumamente limitado en ese aspecto. No podemos, digamos, tener control sobre sus dimensiones. Solamente, bueno, el margen horizontal, correcto. Fíjense, por ejemplo, aquí la propiedad margen puede tener un solo valor para los cuatro lados en cualquier elemento. Cuando nosotros ponemos dos valores, vertical,
5000 píxeles, algo así exagerado. Bueno, aquí hace referencia a el primer valor es el valor para el eje vertical y el segundo valor es para el eje horizontal, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Horizontal. A ver. O es al revés. Creo que lo hice al revés. Sí, es al revés. El primer valor es para el eje, ciertamente, horizontal, y este es para el eje vertical. ¿Vieron? Bueno, creo que me enredé un poco ahí. Bueno, el hecho es que ya notan la diferencia. Bueno, fíjense. Vamos a dejar este elemento tranquilo por ahora. Vamos a seguir jugando con esto. Vamos a el elemento 1, ¿verdad? Dijimos que era un elemento en bloque. Vamos a darle a este sí una anchura explícita. Digamos que nosotros hasta ahora hemos estado trabajando con píxeles. También podemos usar unidades que se llaman unidades relativas. Podemos decirle que tenga una anchura del 50% de su contenedor. ¿Vieron? Ya no ocupa el 100%, al menos visualmente, ¿no? Al menos visualmente, pero digamos que el elemento 2 también va a ser del 30%, su anchura va a ser del 30% de su contenedor. Ahora, fíjense el comportamiento del elemento en bloque, display block. O sea, ellos se van a ir agrupando, digamos, como apilando uno debajo del otro, ¿sí? Vamos a ver algo acá. Vamos a darle inspeccionar, ¿sí? Fíjense, este es el elemento 1, ¿no? Elemento 1. O sea, él realmente sigue ocupando el 100%, o sea, su naturaleza, abarcarlo todo. Fíjense cómo él me lo sombrea de esa forma. Él sigue ocupando el 100% de su contenedor. Más allá de que nosotros en nuestro documento CSS lo pusimos aquí al 30%, pero miren. Ajá, ok. Entonces, ¿qué pasa? Hay una tercera propiedad, ok, llamada inline block. Vamos a ver de qué trata esto. Hey, ¿qué estoy haciendo? Display inline block. Vamos a darle ya. Igualmente el elemento 2. ¿Qué ocurre acá? Automáticamente, o sea, cuando yo le digo inline block, eso es digamos, un valor que es como un híbrido, ¿verdad? Como quizás hayan podido imaginar, de la propiedad inline y la propiedad block. O sea, son elementos ahora en línea, fíjense que ya no están apilados. Ahorita sí, digamos, ya su estructura ya corresponde más a lo que nosotros configuramos en nuestro documento CSS. Fíjense que ya, o sea, él ocupa el ancho que nosotros le estamos diciendo. A diferencia del elemento en línea, él sí obedece a la anchura. Sí tenemos control sobre él. Le podemos, igualmente el margen, el padding, anchura, altura igualmente. Vamos a decirle que tengo una altura de, no sé, 500 píxeles. ¿Sí? Igualmente tenemos dominio sobre él, pero digamos su comportamiento en la forma en la que él se ordena, ¿verdad? Aquí en nuestra pantalla, es más similar quizás a un elemento en línea, ¿no? Tiene un poco de los dos. Bueno, esos serían, digamos, como en cuanto a la propiedad display, serían como las más generales, básicas, que bueno, que por ahora veríamos, más adelante veríamos ya una propiedad llamada display grid, que ya sería, digamos, para hacer de nuestro documento una grilla o una retícula, en la cual podemos, bueno, vamos a poder tener un sistema de columnas. De esta forma se diseñan páginas web responsive para que se vean en todos los dispositivos, pero eso es más adelante, por supuesto. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, aquí fíjense que en CSS las propiedades, si por X razón nosotros, posiblemente por algún descuido nuestro, nosotros repitiéramos una propiedad,
Por ejemplo, esta misma, border, vamos a copiarla tal cual. Bueno, en el caso de border, esto también es una, digamos, es una declaración. Él declara varias propiedades juntas, border. Fíjense cómo en el primer valor, él hace referencia a una propiedad que nosotros, una propiedad individual, llamada border width. Es el ancho de ese border. El segundo valor, él las declara todas de un solo golpe, ¿no? Pero pudiésemos, depende, ¿no? Pudiésemos hacerlo de forma individual también. Border, ¿qué? Ya va. Border style, ¿no? Es la segunda propiedad. Nosotros le dijimos que fuese sólido. Igualmente hay otras opciones. Por ejemplo, podemos decirle que sea punteado. Vemos que ya es punteado, ¿sí? O que sea así, rayitas, ¿no? Ese es border style. Border hace la declaración de la propiedad border style, y este sería border color, ¿no? Ok. Entonces, si por X razón nosotros repitiéramos esta propiedad con distintos valores, ya no va a ser de 17, va a ser de 20, por ejemplo. No va a ser dash, va a ser sólido, y va a ser, no sé, black, el color. Precisamente le va a dar prioridad a la declaración que esté más abajo, ¿ok? Él le va a dar prioridad a eso. Entonces, bueno, nada, pequeñas cositas, pues, de las cuales hay que estar atentos. De igual forma, bueno, nosotros, yo creo que lo más, en general, lo más recomendable siempre es referenciar los elementos por su clase. Digamos, estos son selectores, ¿no? Selectores. También hay otras formas de referenciar un elemento. Hay distintos selectores. Por ejemplo, si quieres vamos a comentar esto para enseñárselos rapidito. Ya. Vamos a borrarlo, vale, vamos a borrarlo. Ok. Podemos decirle, por ejemplo, el elemento padre container. Podemos decir que todos los div, todos los elementos div que descienden del elemento padre container, que tengan un fondo de color azul. Fíjense, ¿bien? Fíjense. O sea, él agarra, este es un selector, digamos, decimos que todos los descendientes de este elemento tengan ese fondo. ¿Qué pasa? Que muchas veces a lo mejor yo no voy a querer que eso ocurra. Voy a querer, de repente voy a tener otro elemento aquí dentro de mi elemento 1. Elemento, no sé, elemento hijo, cualquier cosa. Div. Elemento. De repente yo no voy a querer que él tenga ese fondo azul. Yo quisiera que tuviese un fondo de otro color, ¿verdad? Entonces lo está afectando a él también. Entonces cuando nosotros referenciamos por las clases, tenemos más control sobre cada uno de nuestros elementos, porque este está heredando un elemento de su padre. De repente, a lo mejor muchas veces esa va a ser nuestra intención, quizá otras veces no. Por ejemplo, digamos que queremos que tenga otro fondo, quizás amarillo. Entonces, fíjense cómo acá el estilo del elemento padre nos está condicionando por completo. O sea, él está sobreescribiendo, él está teniendo prioridad por encima de este elemento. ¿Ok? Entonces, bueno, eso puede traernos problemas porque, imagínense, llega un proyecto ya grande, imagínense que queramos configurar un estilo y resulta que tenemos digamos, hay un conflicto entre propiedades, porque resulta que el elemento que desciende de ese elemento padre está heredando otras propiedades, ¿no? En este caso su contenedor.
Entonces, bueno, ya bueno, iremos viendo estas cosas en futuros videos. Creo que, bueno, hemos visto suficiente por hoy. Y bueno, nos vemos en otro video. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de provecho para ustedes. Chaito.